Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Qué suerte que hoy estamos aquí con Guadalupe Netel, a la que abro los brazos de este programa, aunque ella está en México y yo en Madrid. Querida Guadalupe, ¿cómo estás? Hola Berna, bien. ¿Y ustedes cómo están por allá? Bien, confinados, sufriendo por muchos amigos y parientes de amigos, pero bueno, hay que aguantar y hay que resistir y hay que leer. Esa es la terapia sin duda. Bueno, Guadalupe Nettel, por si alguien todavía no la conocéis, que estoy segura de que sí, es también una gran escritora. Ya sabéis que a este programa traemos buenos escritores que además son buenos lectores. Ella ganó el premio Herralde con Después del invierno, tiene otros libros publicados en Anagrama y en otras editoriales. Pronto, en principio en septiembre, aunque son días de pocas certezas, publicará su nueva novela La hija única también en Anagrama. Pero Guadalupe, lo primero que quería preguntarte era cómo llevas el confinamiento como escritora, como mexicana, cómo estáis allí en Ciudad de México, como lectora, como escritora, como mexicana, ¿cómo lo llevas? Bueno, difícil porque estamos todos muy nerviosos sobre lo que va a pasar aquí, ¿no? En América Latina y en México en particular. Hemos estado siguiendo las noticias de Guayaquil, que son aterradoras, y pues no es que nuestro sistema de salud sea muy bueno tampoco, lo han estado desmantelando estos últimos años. Entonces, preocupada, la verdad, es difícil concentrarse así. Eh, bueno, pero uno lo intenta, ¿no? Yo estoy tratando de escribir, sigo editando la revista de la Universidad de México desde casa y pues todavía alcancé a darle las últimas pinceladas a la novela y ahora escribiendo otras cosas, leyendo. Por suerte tiene uno este mundo interior como para refugiarse, ¿no? Que siempre nos ha servido a nosotros los lectores. Sí, cuéntanos un poquito de La hija única. A mí me la contaste en cierta vez que nos vimos en México. Es una experiencia que me contaste muy cercana. ¿Quieres contar un poquito a tus lectores qué nos vamos a encontrar en septiembre si logramos, logramos verla? Antes o después la vamos a ver. O sea, que cuéntanos un poquito si quieres. Bueno, pues es una novela que tiene mucho de no ficción, está basada en una historia real. La mayoría de la trama surgió de entrevistas que le hice a una amiga cercana que tuvo un embarazo muy difícil. Ella al principio dudaba mucho acerca de si tener hijos o no, como muchas mujeres de mi generación, y después de pensárselo muchísimo, decidió que sí, que iba a ser madre. Entonces, primero son todo este cuestionamiento y después cómo durante el embarazo se entera de que en realidad la niña que espera viene mal. Viene mal quiere decir no tiene cerebro y se va a morir en el instante en el que nazca. Entonces empieza toda una historia de duelo grande eh, para tratar de entender o de asir de alguna manera esta realidad que no logra, pues es una inmensa decepción, ¿no? Porque es como ya su última oportunidad de maternidad, la había dejado hasta el último momento y después se da cuenta de esto. Eh, pero hay muchas vueltas de tuerca en esta historia que no me gustaría revelar de una vez. El caso es que van a pasar muchas más cosas y es como un poco la historia de la impermanencia de la vida, de cómo en realidad no sabemos que todo lo que nos esperamos puede cambiar en cualquier instante y cómo tenemos esta capacidad enorme para adaptarnos a lo que estemos viviendo, por horroroso que suene, y siempre hay una rendijita para encontrar luz, sabiduría, empatía con los otros, etcétera. O sea, no es una historia con una moraleja, pero yo creo que la historia de esta persona sí va demostrando que siempre se puede
resistir y encontrar un poco de apoyo en los demás humanos y la forma pues, de ir sobreviviendo a los embates de la vida como nos está demostrando el presente. Sí, bueno, muchísimas ganas de leerla, Guadalupe, y estoy segura de que la acogeremos como hemos acogido otras novelas tuyas. Y efectivamente encaja, parece muy bien con las reflexiones que nos hacemos en este momento. Te pedí una lista de 4 o 5 libros para recomendar y francamente me ha encantado porque casi todos los he leído y comparto contigo tu juicio. Apegos feroces, de Vivian Gornick. Cuéntanos por qué traes Apegos feroces a este momento. Bueno, mira, lo estuve leyendo porque tiene que ver un poco con la trama del libro que estoy escribiendo. En el libro hay varias historias, no solamente esta que te contaba, sino la de la narradora que tiene una vecina y es madre soltera con un hijo que está criando sola, y a la vez, pues la historia de esta propia narradora con su madre, ¿no? Y ahí es donde entra el libro de Vivian Gornick, que es una historia maravillosa sobre un memoir sobre la relación de la narradora con su madre en un Brooklyn de los años 40, 50, de haber sido eso, entre 40 y 50, pero eso abarca varias décadas, ¿no? Sobre todo la infancia de Vivian Gornick. Ocurren estos edificios de familias judías en los que la intimidad era algo solamente una entelequia, ¿no? Todo el mundo conocía la vida de todos y a mí me encantan este tipo de novelas como las de Philip Roth, sobre todo Portnoy's Complaint, que es sobre estos edificios donde la gente conoce lo que le pasa a todos los demás, ¿no? Yo creo que ahora, en esta época de confinamiento, también los edificios se vuelven nuestra intimidad extendida, ¿no? Obviamente no entramos a la casa de los vecinos como en la novela, pero sí los escuchamos, sabemos exactamente qué vecino hace qué ruido, cuál escucha tal música, cuál camina con los tacones adentro, cuál enciende la cafetera a tal hora. Y me parece un libro muy interesante de leer en este momento. Has elegido también Sin destino, de Imre Kertész, que me ha despertado también curiosidad, porque ahora Imre Kertész, que es sin duda un grande, ¿no? Pero que nos aportabas en este momento con Sin destino. Bueno, esa novela es una de mis favoritas, realmente es uno de mis libros de cabecera. Habla también de confinamiento. Yo la he leído varias veces y ahora la volví a sacar del librero para revisitarla y recordar sus párrafos maravillosos. Claro, dentro del confinamiento dan ganas de leer historias o relatos de personas que también lo hayan vivido, y si es de manera más terrible que el nuestro, pues mejor, ¿no? Porque nos hace relativizar todo. O sea, por un lado nos damos cuenta de que no estamos asediados por un enemigo humano, no es nuestro hermano de especie el que nos está atacando, sino una cosa muchísimo más abstracta. Y cómo esta gente logró pues vivir a situaciones muy, muy opresivas. Creo que es un buen momento para releer también a Primo Levi, este tipo de autores, ¿no? Que tienen libros cargados de sabiduría. En particular, Sin destino es un libro muy luminoso, a pesar de que habla del campo de concentración. Y lo mismo que Primo Levi nos dice es que son las pequeñas acciones cotidianas del día, nuestras rutinas, como bañarnos, afeitarnos, no sé, preparar el café a cierta hora, tener estas rutinas las que sostienen la cotidianidad, las que sostienen al ser humano en medio de las situaciones más opresivas, en medio de la incertidumbre, en medio del dolor y de la pérdida, ¿no? Entonces es un buen momento para volverlos a leer a estos autores.
Sí, sí, sí. La verdad es que, como dices, era un enemigo no, que no era vírico, sino humano. Y hoy, a propósito de eso, hoy estaba leyendo un artículo de Harari, que no sé si has leído Homo Deus y Sapiens, que son fabulosas y que son también muy dignas de recuperar en estos días. Y escribe Harari, este historiador israelí, escribe, se están equivocando, no se trata de cerrar fronteras, no es establecer fronteras entre países, sino entre el virus y los humanos, ¿no? Y bueno, son libros que sin duda te ayudan a reflexionar sobre cuál es el enemigo y me gusta mucho eso que estás diciendo. Otro que nos has traído es La mujer helada de Annie Ernaux, maravillosa. Cuéntanos, Guadalupe. Bueno, La mujer helada también tiene un poco que ver con estas lecturas de memoirs de mujeres que he tenido que leer para poder escribir con todas estas voces, estas sinfonías de grandes autoras alrededor de mí, esta novela, que también cuenta la historia de varias mujeres. Y mi parte favorita es la última, ya después de que nos cuenta una infancia llena de libertad, eh, también durante los años 50, en la que la autora podía leer lo que quería, donde sentía que tenía un universo amplio, un futuro frente a ella, iba a ser alguien, estaba destinada a hacerlo porque su familia la apoyaba plenamente y después se encuentra como muchas grandes mujeres frente a la disyuntiva de la vida doméstica en la que la mujer es siempre la que se ocupa de sostener la casa, o sea, de lo doméstico realmente, y, y bueno, su carrera profesional, ¿no? Y cómo, a pesar de que ella había tomado la decisión de no soltar el destino que ella se había planteado, empieza a verse invadida por este ángel de lo doméstico que decía Virginia Woolf, que en realidad es un ángel terrible y pesado que se cierne sobre las mujeres, ¿no? Me encanta la descripción que hace a partir de que se casa hasta que es madre y tiene que cambiar los pañales, etcétera, la mirada de la sociedad sobre ella y sus mandatos, ¿no? Pidiéndole que actuara de tal forma, que pensara de tal forma, que sintiera de tal forma, que no contara lo que estaba sintiendo verdaderamente porque era inmediatamente juzgada. Yo creo que De ahí es una vamos. novela muy importante que durante tiempo quedó silenciada y ahora se está Sí, rescatando. se ha recuperado mucho, sí. Vamos de ahí a Sudáfrica, de la mano de Coetze, de Cuchilla, con Desgracia, Disgrace, que también recuperas para estos días, ¿verdad? Fíjate que yo no la había leído nunca. Es una novela que siempre había escuchado recomendar y que tenía ganas realmente de sentarme a leer sin que nada me interrumpiera y fue un poco la primera novela que leí a partir de que estoy confinada. Es una novela interesantísima, es una obra maestra, está escrita genialmente, construida muy bien, pero también es muy interesante el tema justo del hombre acosador y de cómo poco a poco se va dando cuenta de lo que hizo, del daño que hizo. Primero defiende su postura, defiende su libertad ante el erotismo, su libertad como profesor para seducir y acostarse con una de sus alumnas, pero después, con la historia que tiene su hija y él ve de cerca, pues se va dando cuenta de lo que es estar en los zapatos de una mujer, ¿no? Yo creo que es una novela que se escribió antes de todo este movimiento y que era muy visionaria. Sigue siendo muy actual y siempre lo será, como los clásicos. Sí, y por último querías hablar de Hematoma, de Yael Weiss. Bueno, debo decir que Guadalupe tenía una lista como de 12 libros que ha leído en la última semana, pero se nos acaba el tiempo, así que cuéntanos de Hematoma y ya nos vamos a despedir. Cuéntanos. Bueno, no era la última semana, sino en las últimas 3 semanas y algunos, como te digo, los estaba releyendo. Eh,
Hematoma es un libro interesantísimo, es el primer libro de esta autora que siempre escribió y nunca se había animado a publicar, Yael Weiss, mexicana, franco-mexicana, y es un libro que habla de fin de mundo, toda la atmósfera es como de final del mundo, también hay, fíjate que visionaria, un confinamiento justo parecido a la pandemia, en un cuento que se llama Who, es un libro de relatos, obviamente son historias distintas, pero en todos hay esta sensación de que un mundo se está acabando y que nuestra única posibilidad para conectarnos con el presente y saber que estamos vivos es acercarnos al dolor, sentirlo verdaderamente. Entonces hay una chica a la que le gusta como tener hematomas o hacerse hematomas en el cuerpo, hay un golpero que te hace los hematomas de una manera determinada, como más estética. Está este otro cuento que te decía del confinamiento y la post-epidemia, en la que de repente una amiga saca a su amiga que ya falleció, al cuerpo de la amiga, a reconocer la ciudad y todo lo que quedó después de un evento así de horrible. Y otros cuentos que, bueno, tienen que ver con la anorexia. Siempre hay una relación con el cuerpo y con el dolor como único asidero para no caer en la locura total, ¿no? Yo creo que es un libro que viene muy al caso en este periodo. Y bueno, es una nueva autora que me gustaría mucho presentarle a la gente, contarles que existe. El libro ha sido muy bien recibido en México, ha tenido ya algunos lectores fuera de aquí y yo creo que es un libro que todavía tiene mucho camino por delante. Así que si tienen ganas de ver algo nuevo, vayan y leanlo, está lleno de vida y de erotismo y de fuerza. Bueno, pues lo buscaremos por donde podamos. Muchísimas gracias, Guadalupe, por todas estas recomendaciones. Mucha suerte, mucho ánimo, mucha fuerza y seguimos en contacto y seguimos esperando tu libro para el otoño, La hija única. Un abrazo, Guadalupe. Un abrazo, Berna. Que estés muy bien por allá.